la clase. El curso cuenta con 35 personas. Al día de hoy ya todos ustedes tienen la calificación de la totalidad de sus módulos, tienen la retroalimentación. Quiero hacer una felicitación pública a 3 personas. Una es Eliana, doña Teresa, y uno de los compañeros es... Ay, se me fue la paloma. Se me olvidó, pero no lo veo conectado, creo que por eso no me acuerdo. Que son 3 de las personas que mejor han realizado las actividades dentro del foro. Realmente quiero felicitarlos porque se evidencia que realmente están haciendo un estudio muy fuerte de los módulos, están haciendo el uso adecuado de las herramientas. Este curso dentro de los foros va a tener unas actividades de participación más dinámicas, ¿cierto? Donde buscamos realmente evidenciar si hay una comprensión real de lo que se ve en los módulos. Y bueno, son 3 compañeros que realmente, muchísimos de ustedes lo están haciendo muy bien, pero 3 compañeros que realmente han destacado en los 2 últimos foros de participación por realizar bien, digamos, su participación. Voy a hablar un minuto con Adriana Guarnizo porque pues tengo que avisar en este momento que, permítame un momento. Hola Angie, ¿cómo estás? Estaba hablando con la coordinadora de la Real. Bueno, compañeros, eh, creo que ya es el tiempo suficiente, son las 6:12 para dar inicio a esta clase. Como les dije, realmente tengo que de una u otra forma colocar en votación lo que ustedes consideren. Las personas que están acá, en este momento hay 10 personas conectadas, vuelvo y digo, el curso es de 35 personas. Comprendo, digamos, las condiciones de cada uno de ustedes, pero es la segunda vez que tratamos de reprogramar la clase. Realmente yo podría dar la clase con ustedes 10, pero entiendo y voy a colocar a votación si ustedes consideran pertinente hacer la clase con ustedes 10 o si prefieren que se haga el aplazamiento de esta clase nuevamente, pero no podría ser para la próxima semana, sino para la siguiente, porque ya pues dentro de la agenda que tengo no podría generar un espacio. Entonces voy a empezar, la clase se está empezando a grabar para que quede constancia de que se hizo por votación. La verdad, yo tengo todo mi material listo. Entonces, bueno, don Lemsisweer, Lemsisweer, don Lensis, ¿usted considera pertinente reprogramar la clase para otro momento donde estén todos sus compañeros o considera que es mejor hacerlo ahorita? Gracias, muy buenas tardes, compañeros, buenas tardes. A ver qué les comento. Pues sí, es muy triste ver que somos tan pocos los interesados en esta capacitación y pues somos bastantes, somos 35 personas, pues no podemos tampoco darlos de lado, sino de pronto ya de manera, pues si la tomamos hoy, pues no hay problema, pero sí debemos pensar en el espacio de ellos de pronto, porque viene el grupo que unos apoyan el sábado, otros apoyaron el sábado, votaron por eso. Entonces, no sé, pues para mí en este momento, pues estoy disponible, el sábado igual, pero entonces sí, somos muy pocos para los que estamos inscritos en el curso, para de pronto interactuar del material de ¿Cómo es? trabajo que hemos hecho durante el transcurso de la semana.
Claro, ¿cómo es su nombre completo, compañero? Miguel Ángel Espinel. Ah, Miguel, yo pensé, yo no lo había visto en el foro. Ok, Miguel. Compañera Erika, ¿usted qué piensa? Qué pena es que voy en transporte público, pero pues por mí no habría problema si se realiza o si se aplaza. No, pues, eh, la verdad es que no sé qué decir porque pues entiendo también 2 veces que se ha aplazado y pues ha sucedido casi lo mismo. Entonces, pues, ¿qué te digo yo? Pues que se aplace estaría bien por mí. Que se aplace, ok. Edwin León, su merced, ¿qué piensa? Sí, hola, buenas tardes. Pues yo creería que podríamos, o lo más conveniente sería dar continuidad, porque pues al igual ya es la segunda vez que lo reprogramamos, ¿cierto? Y digamos, los que estamos acá presentes hemos sacado el espacio y demás, entonces sí sería conveniente que podamos continuar. Perfecto, don Edwin. Lady Eh, Nieto, perdón. Hola, buenas noches. Bueno, pues digamos que yo había votado para el sábado, pero pues como dijeron que para hoy, pues me conecté hoy, pero digamos que más atención y más libertad de tiempo tendré el día sábado. Pero pues si dicen que ahora, Bueno, pues aquí yo estoy este conectada. sábado de poder sería solo a las 8 de la mañana. Es algo que tendríamos que dejar claro, Ujú, digamos, también el curso. Entonces, su merced sí. dice que mejor aplazar, perdón. Pues si se pudiera el sábado, sí. Si no, pues igual yo me quedo aquí conectada, no hay ningún inconveniente. Si deciden Freddy que lo hagamos González. hoy, ok. Ah, bueno, gracias, Lady. Qué pena. Freddy González. Freddy, ¿nos escuchas? Bueno, lo siento. No sé, pues en aras de que la idea es la participación de todos, pero también el respeto de las personas, yo creería que si se programa para el sábado, ya, así hayan 3, 4 personas, hacerlo en la próxima clase. Lo otro que me inquieta es que tú digas que las personas que mejor han participado en los foros y todo no estén acá. Entonces, No, hay dos. también Ya le interesa, ahí están. Faltaría, es el otro compañero que se me olvidó el nombre, les pido disculpas, pero igual yo quiero dejar que hagan algo. O sea, son las personas que en los cuatro, perdón, han tenido una muy buena participación y uso de las herramientas, pero muchos de ustedes que han participado, Miguel, Erika, Lady, muchos de ustedes, don Freddy, tienen una muy buena participación. Eso sí me ha gustado, pero es triste ver que solamente de 35, por ejemplo, 17 en su mayoría han participado. Pero listo. igual las participaciones son muy buenas. Nelson, Angélica, dime, yo te Freddy. hago otra pregunta. En este momento se supone que deberíamos estar ya terminado módulo 4, ¿cierto? Sí, señor. Ya. No sé, pues si se supone que aquí todos, por nuestra vocación sindical, luchamos por el bienestar de todos. Ujú. Pues se supone que también hay que darle seriedad al asunto, entonces, pues estoy de acuerdo en la prórroga, pero que de ahí no pase más. Ese día los que estén, ya. Con los Listo. Nelson Barón, ¿cómo está? Don Nelson, su Buenas merced. noches, ¿cómo le ha ido? Muy bien, don Nelson. Eh, Mi opinión al respecto es, uno, que se debería aplazar porque habemos conectado 11, creo, o 10 y con usted 11. Ujú. Dos, la administración de la UNED tiene conocimiento de esta situación. ¿Me está preguntando, Nelson? Sí, sí, claro. Sí, creo que en el grupo hay una persona de más, sin embargo, yo voy a hablar con la presidenta Sofía, lo que pasa es que ella está en unas actividades para comentarle lo que está sucediendo. ¿Y por qué le pregunto eso? Porque la UNED creo yo que está en un proceso de renovación, de que muchos compañeros ya están saliendo porque cumplieron su edad de pensión. Ujú. Y es preocupante que estemos inscritos 30 personas y nada más estemos participando 10. Entonces, ya es la segunda vez, entonces hay que evaluar seriamente esta situación.
Sí, señor. Doña Eliana, ¿su merced qué piensa? ¿Eliana? Ay, Eliana no tiene audio. Bueno, Eliana no tiene audio, parece sin audio. ¿Me escuchan? Ah, ahí ya te apareció. Sí, sí te Eh, escuchamos. pues mire, yo no tengo problema en que sea hoy o que sea el sábado, pero sí me parece, pues, que tenemos que ser más serios porque aquí todos sacamos el espacio para esto. Entonces, sí estoy de acuerdo que si el sábado ya no se conectan, así hayamos uno o dos, pues se haga la actividad, porque me parece un respeto para los que estamos acá. Muy bien, muy bien, doña Eliana, muchas gracias. Teresa, Buenas noches a todos, compañeros. Efectivamente, pues de acuerdo con lo que han dicho todos, he tenido la oportunidad de estar en las dos reuniones en donde no hemos asistido, ni siquiera ahí estamos la mitad. Entonces sí es muy triste porque se entendía que en la reunión pasada era una fecha de balance, tal vez muchos no podían de cierre, muchos tenían complicaciones, pero pues ya es la segunda oportunidad y realmente es triste porque si nos inscribimos, la idea es cumplir con la actividad. Eh, Particularmente pensaría que está bien la prórroga porque somos muy pocos y la idea es la participación. Lastimosamente, si es para el sábado, realmente no voy a poder cumplir porque tengo un compromiso en el colegio de mi hijo, entonces me queda muy difícil, pero si queda grabada, ahí me comprometo a seguir la grabación. listo, Que doña sí, Teresa. que haya un ultimátum ya para que en la próxima, pues, si sea el sábado o sea en la próxima vez, ya sea. Listo, doña Teresa. Doña Angie Guerra. Hola, ¿cómo estás? Mira, mi nombre es Ángela Guerrero, yo soy de la UNED, ¿sí? Ah, Ángela. Sí, Ángela Guerrero de la UNED. Mira, Angie Guerra. primero que todo, saludo a todos mis compañeros, qué chévere que hayan personas que estén conectadas. Pienso que ante todo ya debemos ser responsables, me parece, y eso sí me disculpan, pero eso es una alcahuetería, porque te estamos faltando respeto a ti, porque nos habían dado la opción de votar. Entonces, cuando uno adquiere un compromiso, o lo hace, o si no, no lo asume. Entonces, yo pienso que sí deberíamos hacer la clase, porque es que, por ejemplo, en mi caso, yo trabajo, algunos días estoy de permiso, otros no, y me queda muy complicado, porque muchas veces la semana pasada estuve en la uso, hacemos muchas actividades, y le he sacado el espacio para hacer el foro, le he sacado el espacio para estudiar, entonces es indignante que la gente se ponga en esa posición. Y yo sí te quiero pedir un favor, y Sí, quiero que señora. quede bien presente, es que tú tengas los nombres de las personas que están Ya los tengo asistiendo, anotados. Sí, señora. porque sabes que después quedamos mal de irresponsables por culpa de unos, y yo creo que las cosas hay que tomarlas en serio. El hecho de que sea virtual no quiere decir que cada uno haga lo que quiera, simplemente por un partido, eso no para el sistema, o sea, tenemos que seguir haciendo las cosas. Y lo otro es que de pronto no sabemos con exactitud cuándo tengas otra vez el tiempo para poderlo hacer. Y si tenemos otra actividad, entonces se nos va a complicar. A mí me parecería mejor que lo hiciéramos de una, pero pues como si lo sometes a votación, yo creo que la mayoría dijo que Sí, en este unos que momento sí, otros los que no. votos son, en este momento son 7 contra 2 personas que dijeron que era mejor hoy, pero muchos dicen que pueden tener disponibilidad, porque lo otro es que igual estoy grabando la clase, lo que podemos hacer es después enviar esta clase, porque yo les voy a ser muy sincera, quizás este sábado yo no pueda, entonces tocaría en 15 días, o sea, de este sábado en 8, perdón, en 8 días, Sí, pero ya ahí señora. tendríamos que ver del módulo 1 al módulo 5, ¿sí? Es más tema, y ya no tendrían 3 clases como están pensadas, sino nomás 2. Doña Lady, su merced está tratando de decirnos algo, dime. Sí, sí, señora. Pues si queda la posibilidad de dejar grabada la clase, yo creo que pues igual yo tenía la disponibilidad el sábado, pero pues igual si tú no la tienes, veámosla el día de hoy. ¿Y qué? Y pues ya se les comparte a los compañeros la grabación y pues ya va también en el aprendizaje autónomo de cada uno, pues digamos que es ser responsable en escuchar la clase, en ver los temas y demás, ¿no? Sí, claro.
Estoy totalmente de acuerdo. Si quieren, veamos una parte de la clase, al menos veamos 2 módulos y el resto sí lo que son los módulos más generales de principios y eso, es mi propuesta. Y el resto lo podemos ver más bien en la próxima clase, que ya es el tema de cómo se liquida y todo, que son temas más fuertes y que quizás sí sea mejor que estén todos sus compañeros. Si están de acuerdo, levanten la manito y veríamos al menos una parte, al menos 1 hora y media de clase hoy para ver, digamos, la parte general de los derechos, de los principios y eso. Entonces, 5 personas están diciendo que sí, 6, entonces veamos esta primera parte, la grabamos, se la enviamos y más. Bueno, ¿puedo pedir la palabra? Sí, don Humberto. Claro Sí, que mi nombre es Jaime Humberto Díaz. sí, señor, dígame. Yo estoy de acuerdo en que se haga la clase porque nosotros como sindicalistas tenemos una responsabilidad. De pronto yo no tengo la edad que todos tienen, que sea más joven, ¿cierto? Pero sí estoy comprometido y tengo la identidad con el sindicato desde mi trabajo, desde mis asesorías y todo que hago a los trabajadores enfermos y todo este cuento. Entonces sí, yo digo que una vez que se aplace está bien, pero ya no, porque lo que dijo la compañera, esto no se puede volver una cabotería porque aquí somos el sindicato y tenemos la vocería para decidir. Yo le agradezco la voluntad a ustedes, pero para mí la clase sí se debe hacer sí o sí, dependiente de quién esté o no esté, porque ya que uno se adelante como en la universidad es diferente, pero creo que lo lógico es hacerla y listo, y ponernos al día. Ya la otra se adelantarán o escucharán la grabación, porque si no, en este caso tú grabas la clase y la mandas y todos las escuchamos y ya, y todos salimos por la tangente. Bueno, gracias. De acuerdo, entonces mire, la propuesta creo que fue aceptada por muchos de ustedes. Y esa es la clase, al menos hagamos 1 hora y media, 1 hora, o sea, trataré igual porque entiendo que están cansados de su trabajo, entonces, si quieren bajen la manito todos, vamos a iniciar un poco viendo algo que se llaman los principios. Yo sé que ustedes ya lo vieron, pero digamos que pude notar un poco que algunos de ustedes, ¿me están viendo la pantalla, perdón? Sí, sí, señora, ahí se ve la Sí, sí pantalla. se ve. Listo, perfecto. Entonces, No, algunos de señora. ustedes tuvieron muchas dudas frente a 2 principios, que son los principios. Hay 3 principios realmente que son principios que generan como una confusión debido a las condiciones en las que está, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el indubio prooperario, ¿cierto? Y la renunciabilidad, perdón, el indubio prooperario y la condición más beneficiosa. Esos 2 son los que generan un poquito más, digamos, de... Permítame un momento. Listo, compañeros, qué pena con ustedes. Entonces, íbamos a hablar de los principios y vamos a explicarlos uno por uno. Entonces, estos principios tenemos que enmarcarnos un poco, digamos, en el artículo 53 de la Constitución Política de Colombia. Cuando nosotros hablamos del artículo 53, miramos realmente que hay unos principios fundamentales en materia laboral. Esos principios buscan realmente una igualdad de oportunidades para los trabajadores, buscan una remuneración mínima vital y móvil, una irrenunciabilidad de derechos, ¿cierto? Que se den unas garantías a la seguridad social, una estabilidad en el empleo y una primacía de la relación de las formas. Cuando nosotros miramos las 2 reformas laborales presentadas, nos damos cuenta que lo que se busca es llegar en su momento a regular el artículo 53 de la Constitución Política de Colombia.
¿Y eso por qué sucede, compañeros? Sucede porque cuando nosotros vemos las condiciones, digamos, del artículo 53, nos reúnen los principios y esos principios nos reúnen ciertas garantías que los trabajadores tenemos. Entonces, por ejemplo, muchas veces nosotros hablamos de, ay, se me está afectando mi mínimo vital con las desmejoras salariales y eso. Pero cuando vamos a buscar en el código, pues sí vemos que hay unas condiciones de salarios, que hay unos artículos de protección al salario, de cómo se debe generar el pago, pero no una protección desde lo constitucional. Pues estos principios nos dan esa protección constitucional que muchas veces nosotros alegamos cuando se nos desmejoran las condiciones laborales. Vamos a ver que de esos principios es que salen esas protecciones o esas garantías constitucionales como la protección al mínimo vital, como lo es la protección, digamos, a una estabilidad laboral reforzada, como es algo que nosotros llamamos mucho que la primacía de la realidad son las formas pactadas, cuando somos, por ejemplo, trabajadores que estamos mediante una intermediación laboral, ¿cierto? Entonces, ahí vamos viendo esas protecciones. Entonces, vamos a ver algunos principios que son de los principios más importantes. Y, por ejemplo, el principal y más importante es de la protección al trabajador, es que el trabajador goza de una protección adecuada, realmente la carga de las pruebas en parte al trabajador no recae sobre el trabajador, sino que realmente recae sobre el empleador y es el trabajador la parte débil de la relación contractual y por lo tanto, pues lo que se busca es una protección adecuada para el mismo, ¿cierto? El segundo es algo que a ustedes les dejó mucha duda y es el indubio pro operario. ¿Qué es el indubio pro operario? Es en caso de duda, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, hay un artículo, hay una ley Klopatowski. La ley Klopatowski, compañeros, es la ley que nos trae como tal la protección a la estabilidad laboral reforzada. De ahí nace la ley de la estabilidad laboral reforzada. Entonces, ¿qué ha sucedido en este caso? Hay una sola norma, hay una sola ley, pero lo que nosotros vemos con esa norma es que hay varias interpretaciones. Entonces, si nos vamos, por ejemplo, a las sentencias de la Corte Constitucional, ¿cierto? ¿Qué sucede? ¿Qué me puede decir que sucede con este ejemplo? ¿Qué sucede con las sentencias? ¿Qué sucede con las sentencias de la Corte Constitucional, por ejemplo, en esto? Entonces, bueno, como muchos de ustedes saben, la Corte Constitucional al ser más garantista, entonces dicen, no, vea, la estabilidad laboral reforzada se le da a los trabajadores que teniendo una condición médica o un tratamiento médico o estando en capacidad médica, digamos que tienen una afectación en su salud y por lo tanto se habla de una estabilidad laboral reforzada. Pero ¿qué dice la Corte Suprema de Justicia frente a la misma norma? La Corte Suprema de Justicia dice, no, para que se dé como tal la protección adecuada o la estabilidad laboral reforzada, tiene que haber una pérdida de capacidad laboral. Entonces estamos frente a una interpretación, a dos interpretaciones de una misma norma, es decir, un mismo artículo, una misma norma, trae varias interpretaciones. En ese caso, ¿qué pasa? Pues operaría el indubio pro operario. ¿Y cuál es el indubio pro operario? Pues es el principio que permite que cuando haya una o dos o más interpretaciones por parte del legislador, se debe dar o se debe aplicar la interpretación que sea más favorable al trabajador, ¿cierto? Eso es lo que habla de indubio pro operario. ¿Sí queda claro, perdón? ¿Aló? Sí, sí queda claro. Ahora vamos con otra que puede llegar a sonarnos igual, pero que tienen que tener en cuenta que no es lo mismo, y es la condición más beneficiosa. Entonces, cuando nosotros hablamos de la condición más beneficiosa, es que para aplicar este principio deben estar dos normas, ¿cierto? Que rijan un mismo derecho. Entonces, digamos, hay dos normas que rigen un mismo derecho, ¿sí? Y las dos normas, digamos, rigen el mismo derecho, pero o pueden estar una norma derogada y una norma vigente, o dos normas igual, porque han habido casos en los que hay dos normas que están derogadas y vigentes. Y las dos normas resultan hablando del mismo tema, de la misma condición, del mismo beneficio, del mismo derecho, pero en su momento de aplicar el juez o el empleador decide, pues, coger una de las normas que realmente no generan una protección adecuada.
pues en esa condición no se debe tratar, porque lo que se busca con este principio es que la norma realmente que tenga la condición más beneficiosa para el trabajador, pues sea aplicada al mismo. Por ejemplo, un caso que está sonando ahora mucho con las modificaciones a las reformas laborales, ¿cuáles? Pues realmente es lo que sucede con el pago de los dominicales y festivos, donde hablamos de cómo se establecía en la ley 5090 y cómo se empezó a modificar en la ley 189 del 2013. Ya han habido sentencias donde por interpretación, o sea, indubio propietario, han dicho en un momento se debe pagar el porcentaje, no solamente el 75% de los recargos, generar el pago completo del dominical y el recargo, más compensado. Pero también se dice, bueno, la ley 50 quedó derogada, entonces por la condición más beneficiosa, si bien la 789 trae una modificación de la norma, por la condición más beneficiosa sería esto, ¿cierto? Entonces digamos que siempre se tiene que revisar cuáles son esos principios y utilizarlos para poder llegar a buscar alternativas que busquen una protección real, digamos, a los trabajadores. La irrenunciabilidad de los derechos, pues compañeros, es algo que quizás más vemos, es más claro para todos, y es que realmente lo que se busca es que los trabajadores no tengan por qué negociar sus derechos o dejar de recibir. Por ejemplo, un caso, una trabajadora que viene recibiendo, digamos, no sé, no está sindicalizada, nada, viene recibiendo sus salarios, viene recibiendo sus condiciones, la empresa le dice, mire, nosotros no podemos seguirle pagando a usted las horas extras, pero necesitamos que las trabaje, entonces si usted quiere continuar con su puesto, pues tiene que renunciar a que nosotros le paguemos las horas extras. O muchas veces en el trabajo doméstico se ve que le dicen a la trabajadora, yo solo le puedo pagar por días, fírmeme este documento donde usted acepta el pago por días, pero yo no le pago prestaciones sociales ni nada. Pues eso no se puede dar porque ninguna persona puede renunciar a sus derechos. Es como si usted en materia constitucional renunciara a su derecho a la vida. Pues eso no se puede. Ahorita van a decir, pero ya hay eutanasia es válida. Sí, claro, hay eutanasia válida, pero con ciertas condiciones de la vida. En materia laboral, definitivamente, nadie puede renunciar a sus derechos. Por eso es que nosotros decimos, claro, muchas veces a las trabajadoras domésticas las ponen a firmar ese tipo de documentos, pero legalmente eso no tiene ninguna fuerza y es ahí cuando uno puede llegar a ejercer, digamos, alguna acción constitucional o alguna acción ordinaria que busque la prevalencia, la protección de los derechos. ¿Alguien está levantando la mano? Freddy, cuéntame. Y Angélica, te hago entonces una pregunta al respecto que pasó con el periodo de la pandemia. Entonces, imagino que ahí el Ministerio del Trabajo y todo aceptó eso, pues por ser un trámite excepcional, pero ahí estaría en contravía de esta parte Sí. de renunciabilidad de los derechos, porque a muchas personas les tocó trabajar por menos plata. En el caso de nosotros nos tocó renunciar a las bonificaciones sabiendo que ya habían sido causadas y eran de años anteriores, y el sector financiero no produjo pérdidas en la pandemia, porque a pesar de que estábamos encerrados, la plata siguió circulando. Después, Claro. a final de año, vimos que muchas de las empresas antes tuvieron mayores utilidades. Entonces, ahí estaríamos en contravía de este derecho. Claro, pero mire que usted dice el ministerio aceptó, en ningún caso el ministerio aceptó. Mire, el Ministerio de Trabajo sacó dos o tres resoluciones, no me acuerdo, y circulares, la 033, la 032 y no me acuerdo la otra. Y en esa decía que en ningún momento se habían dado autorización ni de suspensión de contratos, ni de modificación, ni de reacuerdos de los beneficios, pero las empresas los empezaron a implementar. Mucha gente optó por demandar esas desmejoras, demandar esas condiciones de no pago de horas extras, demandar esos beneficios. Ahora, ¿qué pasa? Toca es revisar que la gente firmó, bajo qué condiciones, para mirar las cosas. Por ejemplo, en el sector bancario, ¿yo qué diría? Mi punto de vista, estoy hablando como Angélica Palacios. Yo lo que diría es, se tiene que revisar esas condiciones, esas bonificaciones que quizás los hicieron renunciar, mirar bajo qué documento los hicieron renunciar, llegar a demostrar que definitivamente el sector financiero no fue ningún sector que sufrió realmente los estragos de la pandemia, que por el contrario fue uno de los sectores con mayor actividad económica que se pudo dar, ¿cierto? Que si bien
por las medidas y las contingencias del COVID-19, por unos meses uno podía llegar a hacer un acuerdo para congelar los créditos, eso no quiere decir en ningún caso que hayan perdido, ¿cierto? Entonces, eso se tendría que ver y uno podría llegar a buscar mediante la irrenunciabilidad de derechos, digamos que esos derechos ya pactados o establecidos tuvieran que generar el pago, ¿sí? Pero son cosas que igual se tienen que revisar muy fuertemente, pero que yo no veo descabellado en ese caso. Lo otro es la primacía de la realidad sobre las formas pactadas. Mire, frente a esto, yo tengo que contarles algo. Muchas veces cuando uno habla de la primacía de la realidad sobre las formas pactadas, considera que esa primacía solamente es cuando yo no soy un trabajador directo. Entonces yo creo, no, como yo no soy un trabajador directo, entonces puedo hablar de la primacía de la realidad porque mi contrato debería ser directo. Pero no es el único caso, compañeros, y esto es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Y por qué no es el único caso, compañero? Porque, por ejemplo, si yo tengo un contrato a término fijo, y esto pasa ahora muchísimo, y mi contrato ha durado 15, 16, 8, 7 años, pero los contratos a término fijo tienen unas condiciones y unas garantías para que se puedan generar o llevar a cabo, y yo puedo llegar a demostrar de una u otra forma que mi contrato, que mi actividad laboral es permanente en el tiempo, que mi actividad laboral realmente necesita o tiene que continuar, que el banco tiene una actividad misional que es la que yo realizo, sí, y que simplemente me tienen en contrato a término fijo para desmejorar mis condiciones, porque cada año me liquidan, porque cada año me sacan a vacaciones sin, de hecho, tener vacaciones, todas esas condiciones, pues yo podría llegar a interponer una demanda por contrato de realidad, demostrando que mi contratación no debería ser a término fijo ni obra labor, sino a término indefinido, debido a las condiciones y elementos propios del contrato a término fijo. ¿Sí? Entonces muchas veces nosotros pensamos que la primacía en la realidad es solamente llegar a demostrar que yo tengo un contrato directamente con la empresa. Y no es así, es demostrar que cualquier acuerdo verbal resulta siendo distinto o diferencial a lo que es la realidad mía dentro del servicio. Edwin. Sí, muchas gracias. Te quería pues como poner un casito, a ver de pronto desde tu perspectiva qué piensas sobre el tema. Digamos, en el área en el que en este momento yo desempeño las funciones, están implementando una metodología que se llama, o sea, es polivalencia. La polivalencia, ¿qué quiere decir? Que yo debo saber de todos los puestos, en el sentido de que si una persona se ausenta por X o Y motivo, uno puede entrar a suplir las funciones de esta persona. O sea, literalmente, pues es un eufemismo para un supernumerario, pero no nos quieren nombrar supernumerarios, obviamente, pues para no subirnos en la planta de los cargos y subirnos el salario. Pero la realidad como tal es eso, estamos cumpliendo una función de supernumerario en el sentido de que en el área hay diferentes cargos, auxiliares 1, 2, ¿cierto? Entonces, digamos, y administrativos, indistintamente, sale un administrativo que es un rango superior al que yo tengo en este momento, y digamos, yo entro a cumplir las funciones de él, pero no se ve remunerado en ningún momento. Pues nosotros ya lo estamos pues como validando, la viabilidad pues de esa polivalencia, pero digamos aquí podríamos hablar sobre la primacía de la realidad sobre la forma. No sé si aplicaría o encajaría. Digamos que medio encaja porque ahí te tienen que revisar otras situaciones. ¿Qué dice el contrato de trabajo? ¿Cómo quedó planteado su puesto en el trabajo? Muchas veces las empresas meten dentro de los contratos de trabajo oficios varios. ¿Para qué? Para generar ese tipo de cosas, que usted tenga que hacer 1000 actividades sin que tenga un cargo propio específico. Tendríamos que mirar cuáles son las funciones y el manual de funciones de cada uno de los puestos. ¿Para qué? Para más allá de la primacía de la realidad sobre las formas, entrar a revisar más bien la igualdad de las condiciones por las que yo realizo mi actividad laboral. Si yo voy a realizar la actividad de la persona que se fue o de una que tenga el mismo cargo, pero voy a ganar menos
pues yo le puedo llegar hasta meter unos temas de igualdad salarial y todo. Ahí se tiene que revisar, pero digamos que el principio sí se presta para buscar alternativas y decir, mira, hasta en el contrato que he pactado que yo era, no sé, asesor 1 y que ahora me hicieron hacer este proceso para poder yo ser supernumerario, pero no me tienen dentro de la jerarquía de supernumerario, realizo las mismas funciones, estas son las funciones que estoy realizando, iguales a las de este otro trabajador que es supernumerario, este es el manual de funciones, pero mire mi condición económica cómo está. Ahí se pueden buscar alternativas, pero Edwin, eso que usted les está pasando es algo que no debe pasar, o sea, es algo que realmente desmejora las condiciones laborales, pero también pone en una desigualdad las condiciones de los trabajadores. Teresa. Sí, señora, quiero aprovechar el tema del manual de funciones. Por ejemplo, en los contratos de trabajo de nosotros se supone que no está establecido que debemos generar cumplimiento de metas en oficina. Sin embargo, en el manual de funciones hay algo que queda abierto y es que dice, y las demás tareas asignadas por el gerente o por lo que es acá, eso que queda abierto. ¿Cómo hacemos como para decirnos, protegernos en ese tema de las metas? Porque en el popular se supone que nosotros no debemos cumplir metas, que apoyamos a la oficina sí, pero no está como tal el cumplimiento de metas, pero queda eso abierto, entonces se genera la duda. Ahí tenemos que revisar el manual de funciones y el contrato de trabajo, doña Teresa, para entrar a revisar, porque muchas veces tanto los contratos como los manuales colocan eso, otras actividades que el empleador considere o que imparte órdenes el empleador. Y muchas veces eso lo utilizan es para empezar a sancionar y despedir trabajadores. Entonces ahí lo que tenemos es que buscar, revisar muy bien y mirar la alternativa jurídica donde se demuestra que son cláusulas que son abiertas y que son de una u otra forma inconstitucionales para que se revise y se pueda buscar la alternativa de que no sean aplicables o sean cerradas o para que nos perjudiquen a los trabajadores dentro de estas. Pero como tal, doña Teresa, tenemos que entrar a revisar muy bien cómo quedaron planteadas. ¿Listo? Don Freddy. Quería de pronto para el tema que abordó Edwin, decirle que deben tener presente que una cosa es la polivalencia y otra cosa es la multifuncionalidad. Y por lo que él expresaba, pues yo puedo ser polivalente porque sé muchas cosas, pero si ya me toca hacerlas, ya no soy polivalente, sino multifuncional. Y de lo que comentabas tú y también que hablaba Teresa, hay que tener mucho cuidado porque no todos los roles tienen las mismas responsabilidades y deberes y usted puede delegar el trabajo, pero la responsabilidad no se delega. Entonces, si usted está reemplazando un ejemplo al subgerente y cometen un error, la responsabilidad no es suya, es del subgerente que fue el que le delegó esa responsabilidad a usted. Entonces, es un lado por el cual se pueden ir metiendo como para que no les metan ese gol así como tan de frente. Sí, eso pasa más digamos, en los procesos de descargo, cuando dicen que uno incumplió frente a unas condiciones o unas funciones, uno tiene que empezar a alegar esas cosas, ¿no? Entonces, listo, yo estaba, por ejemplo, de cajero principal como suplente porque no había nadie más de cajero principal. Y al momento de hacer las lonas, salió que había un dinero diferencia, no se sabe por qué, pues a mí me llaman a descargos, yo puedo decir, no, venga, espere un momento, mire, las condiciones son así, las funciones que yo realizaba era esta, a mí me pusieron en este puesto de trabajo sin capacitarme ni nada de eso. Pero lo que dice Edwin en ese tema, entonces a cualquiera lo pueden colocar ahí y van a decir, usted sí tenía la capacitación, el adiestramiento, y ahí es donde llega a ser hasta perjudicial, más allá también del tema del reconocimiento económico del cargo. Freddy, pero yo te hago una pregunta, esos dos que tú dices ahí, que toca tener la diferenciación, ¿eso ya está protocolarizado en los bancos? O sea, esas dos cosas, la equivalencia y eso, ¿hay un manual de eso? No, de hecho es algo de lo cual yo he encontrado pues en visitas en algunas oficinas, y es eso, es que yo puedo saber de todo, claro, yo puedo saber, pero ya de que me toque hacerlo, venga, y lo que sí es que hay que mirar muy bien los contratos, y se da esa parte de llegar al descargo. De hecho han habido casos donde el funcionario gana,
una demanda por eso mismo, decir, venga, no, es que yo tenía cierto conocimiento, mas ustedes nunca me capacitaron. Exactamente, ahí toca tener en cuenta eso y más por también los riesgos laborales, ¿no? Sí, inclusive qué pena ahí para complementar que ahorita se me pasó que ya lo están implementando, que nos están colocando a todos, inclusive para poder desempeñar las funciones de todos, un rol en los aplicativos de supernumerario, ¿cierto? Entonces, mira que sí es ese puesto de supernumerario y disfrazado, porque nosotros ya tenemos los roles de Medellín y demás aplicativos modelados como supernumerarios. No, pero si toca hacer entonces un comunicado, es bueno que lo miren desde la nacional, es en un comunicado donde se pueda llegar a buscar o evidenciar, digamos, que se están desmejorando las condiciones de ustedes en eso. Pero mi pregunta es, ¿a ustedes les pasarán alguna carta cuando los hacen hacer esas capacitaciones en esos puestos? ¿Les entregaron algún manual de esas capacitaciones, de esas retroalimentaciones o algo? No, simplemente es, ejemplo, Edwin, tal persona sale a vacaciones, entonces para que inicies el proceso de capacitación con él, se sienta uno, mira, este es el tema que él maneja, así, así, y como ya estoy modelado con un rol de supernumerario en los aplicativos, pues ya tengo los accesos, ¿cierto? Entonces, él simplemente me comparte la información que él sabe, esto es lo que te toca hacer en estas vacaciones mías, y listo, no más. Terrible, porque entonces también le están quitando la obligatoriedad a los bancos de colocar personas que puedan hacer los reemplazos. O sea, seguimos nosotros con cargas, pero ellos siguen ganando y nosotros no ganando. Muy terrible, realmente creo que es una situación que debe llegar a revisarse. Angie. Buenas noches. Mira, Ángela Guerrero, es que me quedó Ay, muy grabada Ángela, la- perdón. Ángela Guerrero. Angélica, una pregunta. A veces los jefes, para poderle soltar, digamos, como responsabilidad a los muchachos, ellos no son como tan, ¿cómo te digo yo? Como tan estrictos con las normas en el momento que ellos empiezan a soltar la responsabilidad a los muchachos. Y eso lo vemos mucho en las personas que llegan nuevas a las oficinas, etcétera, sin ni siquiera tener nada firmado con respecto a un manual de, ni siquiera muchas veces de funciones, ni lo que se va a hacer. Entonces, lo que yo quiero preguntarte en tu experiencia es muchas veces lo que ellos hacen es que le van soltando las cosas a las personas suave. Cuando los muchachos ya se dan cuenta, están llenos de estrés, muchas veces hacen las cosas mal por el mismo estrés, porque no tienen, digamos, los cursos como deben ser y ni siquiera lo han firmado, pero nunca pasan una reclamación, sino siguen así. Cuando ya pasa algo delicado, ahí es cuando se van en contra del empleado y ya miran a ver cómo lo sacan, cómo los echan. Entonces yo quiero saber una cosa, si eso llega a pasar, pero no hay nada firmado, en el caso de capacitación, que ya sé que entonces ahí no se podrían ir en contra de uno por lo de el debido proceso con lo de los descargos y desde que se pueda sustentar. Pero yo lo que quiero saber es si el jefe, digamos, lo hace como con un consentimiento y no pone problema, pero en un momento dado ya sí le parece problema que el muchacho haya hecho la cosa como él no quería o como no es, ahí qué pasa con eso. Es que hay mucha gente que lleva mucho tiempo haciendo Mira, cargos que no corresponden. claro, pero en ese caso, mire, todos los derechos prescriben a los 3 años. Digamos que una de las acciones que se podría hacer es una acción de tutela, pero eso tendríamos 4 meses para demostrar que realmente se dio una modificación del contrato sin una autorización o sin firmar un otro sí o sin que se diera un acuerdo entre las partes. Si ya ha pasado más de ese tiempo donde yo pueda llegar a demostrar esas afectaciones y ya ha pasado muchísimo más tiempo, yo podría en su momento hacer una demanda dentro de los 3 años donde se demuestre que las actividades que yo vengo realizando son actividades totalmente distintas a las que decía mi contrato de trabajo, ¿sí? Pero ¿qué se tiene que hacer? Siempre, compañeros, tienen que tener en cuenta los contratos de trabajo. ¿Qué dicen los contratos? ¿Cómo están? ¿Cuáles son las funciones que recaen dentro de mi contrato? ¿Cuál es el puesto de trabajo? Y asimismo ir a mirar el manual de funciones y entrar a mirar qué actividades yo estoy haciendo que se cobijan en ese puesto de trabajo y están dentro de las funciones y cuáles no. Y de esa manera, dependiendo del tiempo, mirar qué acciones pertinentes hacer para demostrar. Otra cosa, no pueden llegar
en ningún momento a firmar otros sís, porque los otros sís a veces, muchas veces nosotros ni lo leemos y lo que hacen es esas modificaciones de cambio de trabajo o de modificación contractual y sin que nosotros realmente tuviéramos el conocimiento de la modificación bilateral que se genera. Muchas veces en nosotros sí, en la parte de abajo siempre dice, se reunieron en la ciudad de Bogotá los 7 días del mes de septiembre del 2023, Angélica Palacios y Miguel Ángel, donde se acordó la modificación del contrato de manera bilateral. Y uno firma sin darse cuenta y ahí ya se está dejando meter un gol, ¿cierto? Esas condiciones son necesarias verlas y son muy necesarias, compañeros, más en el tema también de más de plata, más de seguridad del trabajo. Por ejemplo, Ángela, digamos, si yo me di cuenta un año después que definitivamente resultaron metiéndome funciones que es de supernumerarios, yo siendo, no sé, asesora comercial, por ejemplo, no sé cómo es el rango de cargos ahí, pero yo me doy cuenta de eso y digo, vea, yo no quería esto, y digo, voy a meter una demanda, pero me doy cuenta que también que tengo una enfermedad, que mi condición por el estrés empeoró, que realmente la sobrecarga está generándome estrés, ansiedad, depresión, pues yo también tendría que mirar que esa modificación no solamente afecta a mi parte económica, no solamente si es una modificación de contrato, sino también esas modificaciones, cómo me están afectando mis condiciones de salud. Y todo eso meterlo en la reclamación que se haga, ya sea dentro de los 4 meses por una acción de tutela, demostrando las afectaciones de derechos fundamentales, o dentro de algunos años por demanda, demostrando, digamos, la afectación. Muchas veces las empresas se pegan de algo que se llama, se me fue la palabra, ay Dios, espérenme un minuto que se me regrese. Bueno. Perdón, me tocó preguntar. Use variante. Entonces, muchas veces la empresa dice, no, es que por use variante yo se le puedo cambiar de manera unilateral ciertas condiciones de su contrato. Eso es mentira. El use variante tiene unas condiciones específicas y tiene unas limitaciones en la norma y en las sentencias y en la ley. Entonces, muchas veces las empresas le dicen, no, por use variante, entonces yo puedo a usted hacerle una modificación estructural de sus funciones dentro del mismo principio, en el mismo cargo, dentro del mismo contrato. Todo eso tiene que revisarse muy bien. Pero digamos que para revisar cada uno de los casos tendríamos que mirar contrato, manual de funciones y las funciones actuales que se están dando. Si a muchos de ustedes les dicen, no, ahora, por ejemplo, que te digan, no, tienes que realizar las funciones de tu supernumerario porque sea vacaciones. Ah, bueno, señora empresa, entonces deme como tal por escrito las funciones que debo realizar, las obligaciones que debo hacer y me explique y dígame qué periodos de capacitación y de socialización voy a tener. Y también hágame la modificación del riesgo ante mi ARL. Muchas veces nosotros podemos llegar a exigir eso por derechos de petición y por todo esto. ¿Para qué? Para buscar realmente esas pruebas que nos permitan después hacer las acciones pertinentes que demuestren, primero, una desmejora y una desigualdad salarial. Segundo, pues unas altas cargas que se están generando frente a una decisión propia del empleador. ¿Hasta ahí vamos claros? Sí, perfecto. Sí, señora. Dime. Angélica, una pregunta. Este año, o sea, después de que pasó la pandemia, hicieron muchas reestructuraciones en cuanto al cambio de las áreas, en el cambio de los nombres de las áreas. Y, por ejemplo, a nosotros nos cambiaron el nombre del área en marzo. Sí. Y pues obviamente todos dijimos que no, que qué les pasaba, pero ellos no nos avisaron. Nosotros nos dimos cuenta porque entramos a mirar el sistema. No, ¿cómo es que se llama? No el desprendible, sino el certificado laboral. Y ahí aparecía otra dependencia. Colocamos la reclamación, dijeron que no, que eso lo habían cambiado, pero que no nos iba a afectar en funciones ni nada, que nos iban a seguir respetando las condiciones que traíamos. Igual no lo cambiaron, pero tampoco nos dijeron qué eran las funciones que se iban a desempeñar, ni nos dieron inducción, nada, todo siguió normal. ¿Están haciendo las mismas funciones?
Las nuevas funciones todavía no las están haciendo, no las estamos haciendo, pero tampoco nos regresaron al cargo que teníamos anteriormente, ni la Pero, dependencia. Nos cambió el claro, cargo pero y la digamos que dependencia. claro, Ángela, pero digamos, ¿se dieron nuevas funciones o siguieron en las mismas funciones? No, porque digamos que es como un proceso, es un proceso Ahora, y ellos dijeron que era dependiendo cómo ellos adaptaran los puestos de trabajo, ahí era cuando ya ellos empezaban a hacernos como la inducción del nuevo desempeño que íbamos a tener. De todas toca formas, se contestó revisar, que no estaba de acuerdo. toca revisar Hasta muy bien las contestaciones y la solicitud que se hizo. ¿Por qué? Porque muchas veces estas modificaciones estructurales de las empresas las hacen para poner, por ejemplo, modificar las áreas para poder generar un organigrama empresarial distinto y así poder poner o más funciones o unificar puestos de trabajo, colocar más funciones y acabar puestos de trabajo. En ese caso se tiene que llegar a revisar y poder colocar las quejas pertinentes desde ya. ¿Por qué? Porque si se permite continuar y que ellos solo digan, no, es que no se va a hacer unas nuevas funciones, pero ya los están capacitando para otras nuevas funciones, pues ahí ya se tiene que decir, venga, un momento, ustedes en ningún momento nos hicieron firmar otro sí, ni ningún cambio, nos están cambiando las áreas, nos están cambiando la funcionalidad y organigrama, colocándonos más funciones y esto desmejora las condiciones, porque ¿qué ves que están haciendo ahora las oficinas? Es lo que yo me he visto. Por el tema de la digitalización y de toda esta parte de la corresponsalía, pues lo que hacen es que van minimizando los puestos de trabajo y modificando las áreas de trabajo para embarcar en una sola. Entonces, toda esa parte tenemos que revisarla muy bien en las respuestas. Empiecen a coger lo que o busquen los organigramas anteriores, busquen las funciones anteriores, tengan toda esa documentación guardada, porque en el momento que salga lo nuevo se puede llegar a demostrar la diferenciación, las desmejoras y las mayores cargas que puede generar eso. Pero Ángela, eso sí toca revisarlo muy rápido y llegar a mirar cómo se puede pelear. Listo, muchísimas gracias. Listo. Entonces vamos a seguir. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, esa es la privacidad de la realidad sobre las formas pactadas para que lo tengan en cuenta. Es importante llegar a mirarlo más allá quizás de simplemente estar uno contratado o no directamente. Lo otro es la razonabilidad. Realmente lo que se busca es que eh, acá nos sale el ius variandi, por ejemplo, y el poder disciplinario, y es que realmente, por ejemplo, en el poder disciplinario el empleador no puede llegar a usar de las medidas correctivas o no puede llegar a calificar una falta de manera subjetiva, ¿cierto? Sin tener una razonabilidad frente a la falta cometida con la sanción interpuesta, ¿sí? Y eso es lo que muchas veces pasa, ¿no? Entonces, yo quiero despedir a Erika. Entonces yo busco las alternativas para sacar a Erika, despedir a Erika, y Erika simplemente faltó un día al trabajo, pero lo muestran como una justa causa de despido y la despiden. Entonces, si nos damos cuenta, pues no hay una razonabilidad entre la falta cometida y la sanción interpuesta. Lo mismo falta con el ius variandi, hasta qué punto el empleador puede cambiar de manera autónoma y unilateral las condiciones del trabajo, hablando de que la empresa necesita esas condiciones sin justificar realmente las condiciones. Entonces, todo eso es lo que tenemos que ver. ¿Hasta ahí alguna pregunta, compañeros? No, señora. Listo. Tienen que tenerlo muy en cuenta porque ustedes me estaban confundiendo los principios. Entonces, esto es para que, por favor, lo veamos muy claro. Lo otro que vamos a ver de manera muy general es el contrato de trabajo. ¿Listo? Por eso les decía que hoy vamos a hablar más allá de lo, más o menos más de lo jurídico que quizás de lo práctico, porque lo práctico sí quiero que lo veamos con el resto de los compañeros, tratar de sacar la clase para un sábado, bueno, por votación, a ver cuándo se puede, porque lo práctico sí queremos hacer talleres prácticos entre ustedes para que entre todos aprendamos a liquidar horas extras, dominicales, festivas y a mirar estas condiciones. Yo les preguntaba a ustedes, compañeros, qué significa un contrato laboral, ¿cierto? Entonces, y eso es algo que yo, ay, esperen que quiero mejor ver este. Permítanme en un momento, yo cambio la diapositiva.
es acá. Cuando yo les hacía la pregunta a ustedes en el foro, compañeros, bueno, ¿cuál es esa diferencia del contrato de trabajo versus el contrato de prestación de servicios? Muchos me decían que era el pago de la seguridad social y el pago de prestaciones sociales. Pero tenemos que tener en cuenta lo primero. El contrato de trabajo, cuando hablamos de contratos de trabajo, es que están regulados por el Código Sustantivo del Trabajo, es decir, el contrato a término indefinido, el contrato a término fijo, el obra labor, ¿cierto? Esos contratos son con una naturaleza laboral, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros vemos, pues su naturaleza es un contenido laboral, ¿cierto? Siempre, siempre, siempre tiene que cumplir con 3 elementos. Y es que los contratos de trabajo tienen 3 elementos específicos para que sean contratos laborales. El primero es la prestación personal del servicio. El contrato de trabajo siempre va a ser con una persona natural, ¿cierto? Y esa persona natural tiene que hacer la prestación del servicio, ¿sí? ¿Cómo se hace esa prestación personal del servicio o de la actividad? Pues ahí es cuando nosotros hablamos de la subordinación, de la jornada laboral. Entonces el trabajador tiene que cumplir un horario, tiene que cumplir con unas reglas y unos requisitos emanados por el empleador, con unas obligaciones, ¿cierto? Eso se hace. El segundo es el salario. El salario también es un elemento que nos genera ese contrato de trabajo. Entonces, yo tengo un salario. Un salario que puede ser un básico, más bonificaciones, más horas extras, más todo lo que constituye salario, que ustedes lo vieron en el módulo 4, ¿cierto? ¿Qué constituye salario? ¿Qué constituye salario? ¿Qué no constituye salario? ¿Hasta qué punto podemos hablar de salario? Pues ese es el segundo elemento. Y el tercer elemento, pues es bueno, ya ahí los dije los tres, lo que pasa es que en uno revolví todos, pero entonces ahí tenemos que ver entonces la subordinación, la prestación del servicio, el salario, y todo esto que compone como tal la naturaleza del contrato laboral, ¿cierto? ¿Qué sucede con eso? Pues lo que sucede es que este contrato le genera unas obligaciones al empleador. ¿Qué obligaciones? Pues unas condiciones prestacionales. Cuando hablamos de prestaciones sociales, lo vamos a ver más adelante, pues estamos hablando de las cesantías, de las primas y de las cesantías, primas, intereses de las cesantías. Entonces, cuando nosotros hablamos de prestaciones sociales, son esas 3. Cesantías, primas y intereses de las cesantías. Esa obligatoriedad recae sobre el empleador. Entonces, una vez al año, el empleador tiene que al 14 de febrero consignarnos las cesantías en un fondo de cesantías. 2 veces al año, al 30 de junio y al 22 de diciembre, nos tienen que pagar lo que reconocemos como primas de junio y diciembre, que es la mitad de un salario en cada una para complementar uno. Las cesantías es un salario y los intereses de las cesantías, que son el valor de las cesantías multiplicado por 0,12 dividido por 360. Las cesantías se consignan en un fondo, las primas se consignan en las cuentas al más tarde del 30 de junio, a más tarde del 22 de diciembre, y los intereses se tienen que entregar al empleador, digamos, a más tardar el 30 de enero, ¿cierto? Pero por otro lado, genera una obligatoriedad en un pago a la salud, donde la cotización, digamos, en salud es del 12,5% del salario, donde el 4% lo tiene que pagar el trabajador, es descontado el salario del trabajador, y el 8,5% debe ser descontado del empleado. ¿Listo? La pensión. Entonces, la pensión corresponde a un 16% del valor del salario. Entonces, ustedes pueden su salario y le descuentan el 16%, ¿cierto? El 4% lo debe pagar el trabajador, perdón, y el 12% el empleado. Y la ARL, pues que sí es obligatoriamente el 100% por parte del empleado. Cuando nosotros vemos estos 3 elementos, cuando vemos que es un contrato laboral, cuando vemos la obligatoriedad en el pago de prestaciones sociales de seguridad social y en el descanso, que son las vacaciones, muchas veces confundimos como si las vacaciones fueran parte de las prestaciones sociales, pero no, tienen que saber que definitivamente las vacaciones no son parte de las prestaciones sociales, sino que son un tema de descanso.
Cuando nosotros comprendemos eso, vamos a entender que el contrato de prestación de servicios, entonces su naturaleza no es laboral, es una naturaleza 100% civil o comercial, ¿cierto? Que esa actividad la puede realizar una persona natural o jurídica, la puede realizar Angélica Palacios como abogada, la puede utilizar Centro de Solidaridad, Real, Defense como personas jurídicas, es decir, como institución, organización, ¿cierto? Yo tengo la libertad realmente para efectuar la actividad contratada cuando yo considere, no voy a tener un contrato de trabajo, sino que a mí me dicen, usted tiene que cumplir con 3 productos en este margen de tiempo, yo miro cuándo o en qué tiempos los voy a cumplir sin que se me salga esto, y acá no se habla de salarios, sino se habla de honorarios, ¿cierto? Ahora, frente a la prestación a la seguridad social, el contrato de prestación de servicios, el empleador no asume, digamos, la seguridad social, porque no estamos hablando de un empleador, estamos hablando de un contratista, de una empresa que me contrata a mí como contratista para realizar la función. Entonces, yo soy la persona que debo pagar la salud, la pensión y la ARE. ¿Cómo se paga? Pues ya no daría el 8%, 4 de salud y 4 de pensión, sino que lo que tengo que hacer es que del valor total del contrato saco el 40%, el equivalente, sobre ese 40% pago la seguridad social. ¿En qué afecta? En todo. Mientras en su contrato de trabajo usted nomás paga el 8%, pues en su contrato de prestación de servicios va a pagar mucho más. ¿Qué más cambia en eso? Pues que simplemente cuando usted se pensione o tenga su salud, usted va a tener su pensión bajo el monto total de su salario si es un trabajador, mientras que es un contrato de prestación de servicios, pues sus montos de seguridad social son más bajos, porque usted solo va a pagar sobre el 40% del salario, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en un caso de incapacidad o de licencia licencia por nacimiento. Entonces, ¿qué pasa? Pues usted si ganaba 3 millones por contrato de prestación de servicios y solo cotizó sobre 1.500.000, pues así mismo va a reflejar sus incapacidades médicas y su licencia, mientras que si usted se gana 3.500.000 por contrato de trabajo, pues usted va a recibir el equivalente en salud a ese monto, ¿cierto? Las prestaciones sociales, pues un contrato de prestación de servicios no va a tener derecho a cesantías, a primas, a intereses de las cesantías y mucho menos va a tener realmente una necesidad de pensiones, perdón, de vacaciones. Esas son las diferencias. Ahora, ustedes me podrán decir, Angélica, pero mire, yo tengo un primo, yo tengo una prima que tiene que cumplir horario de trabajo, que trabaja en bienestar familiar, que realiza funciones del bienestar, que cumple horario todos los días de 8 a 5, que tiene que estar allá en jornadas continuas. Y entonces, ¿cómo es eso? Pues ahí juega eso que tanto llamamos nosotros, principio de la realidad sobre las formas pactadas, y es que su prima entonces tendría que ir a realizar una demanda, y en esa demanda tendría que realmente demostrarse que hay una afectación y que usted realmente tiene que cumplir con los elementos constitutivos de un contrato de trabajo, como la subordinación, la prestación personal de servicio y el horario o el salario y la remuneración económica, y que realmente si bien tiene un contrato de prestación de servicios, la realidad suya es totalmente diferente para que pueda interponer la demanda, ganarla y asimismo pues generar unos ingresos y ser trabajadora. ¿Hasta ahí alguna pregunta, compañeros? No, señora. No, todo súper claro. No, Listo. señora. Quiero decirles que Colombia acaba de meter gol, por si no, para que no se me sientan tristes. Vamos a ver acá. A ver, yo les muestro esta parte que es muy importante. Recuerden que hoy solamente estamos haciendo un pequeño, digamos, barrido de los primeros módulos. Vamos a ver las otras clases más detalladas, más fuertemente. Y es que, bueno, acá vamos a poder entender un poco cómo se dan los contratos a término fijo, indefinido y obra labor. El contrato indefinido, aunque acá estamos hablando, digamos, de los periodos de prueba, pero ustedes tenían esto, lo pueden revisar más adelante. Pero el contrato de término indefinido es ese contrato que realmente no genera o no tiene un tiempo límite, ¿cierto? ¿Para qué?
para, digamos, para que se dé por terminado. Tiene una fecha de inicio, pero no tiene una fecha de terminación. Es el contrato que debería realmente ser vigente, que debería de toda empresa tener cuando el trabajador va a cumplir actividades propias y misionales de la empresa. Sin embargo, en este caso, pues realmente en Colombia ya no está pasando eso, y es que los empleadores realmente están buscando otros tipos de contratos que, si bien tienen unas condiciones y unas características propias, pues el empleador lo está modificando para poder ser utilizados. Entonces, por ejemplo, término indefinido, como les digo, no tiene una fecha de terminación, es un contrato que puede ser verbal o escrito. El empleador, perdón, el trabajador puede renunciar cuando lo desee, ¿cierto? Sin tener que avisar. Yo sé que muchos van a decir, pero es que, por ejemplo, la ley 50 al 90 tiene un periodo de gracia para avisar de 30 días, eso era anteriormente, ya no se da, ya nosotros no tenemos que avisar. Sin embargo, parte de la reforma sí trae una obligatoriedad del aviso. El empleador puede dar por terminado cuando lo desee, sin embargo, tiene que pagar una indemnización o tiene que ser una terminación con justa causa siguiendo un procedimiento disciplinario. El contrato término fijo ha sido utilizado por los empleadores para desmejorar las condiciones laborales y para limitar el acceso a, por ejemplo, el derecho a asociación. Entonces, como este contrato definitivamente, primero debe celebrarse por escrito, segundo, digamos que es un contrato que sí tiene un tiempo de duración, es decir, tiene un tiempo de inicio y un tiempo de terminación. Legalmente se dice que se puede dar de 1 hasta 3 años actualmente y que debe ser prorrogado y se puede prorrogar de manera automática o escrita, y que para poder darse por terminado se tiene que notificar por escrito con 30 días de antelación la terminación del contrato o la no renovación, porque no es una terminación de contrato, sino una no renovación del contrato. Porque esto se presta para hacer un acto de discriminación o un acto tentativo contra la libertad sindical. Porque un trabajador a término fijo que entre y se sindicalice, pues la empresa lo que le va a decir es: a un momento, usted se le acaba el contrato ahorita en octubre, entonces venga, hoy estoy a tiempo, le digo que no se renueva el contrato, se lo entrego, lo despido. ¿Cierto? Todo el mundo diría, pero se acabó de sindicalizar, eso es por eso. El empleador, y hay sentencias que han dicho, un momento, no se podría llegar a considerar un acto de discriminación porque esto es un contrato que tiene una terminación y por lo tanto no es que haya una terminación del contrato, sino que no hay una renovación del contrato. Entonces, digamos que estos tipos de contratos se pueden afectar. Se puede prorrogar 3 veces por el mismo periodo, es decir, si está pactado por 4 meses, pues por 3 periodos a partir del contrato. O sea, el contrato sería el contrato, de ahí se pueden hacer 3 renovaciones por el mismo tiempo, es decir, 4 meses. Una vez pasada esa tercera renovación, el contrato no cambia su naturaleza. Es falso que digan que el contrato puede convertirse de término fijo a indefinido después de la tercera renovación. Eso no sucede. Eso se buscaba en la reforma laboral anterior, pero eso no quedó. ¿Qué sucede? Lo que sucede es que ya no sería 4 meses, sino se prorrogaría automáticamente de año en año. Pues ya no me tiene que terminar a los 3 meses, sino a los 11 meses, porque mi contrato se prorrogó por años después de la tercera, pero jamás cambia la naturaleza. La reforma laboral, la primera reforma laboral radicada, sí buscaba generar el cambio de naturaleza del contrato a término fijo cuando se prorrogaba más de 3 veces hasta por 2 años. Ay, perdón, estaba tomando agüita. ¿Qué sucede? Pues tenemos otro que es un contrato obra-labor que es súper mal usado. Los contratos obra-labor realmente tienen que estipular cuándo termina la labor. Es un contrato que pues, tiene que decir, mire, Freddy va a construir una casa. La construcción de la casa está pensada para que se termine el 25 de octubre. Freddy va a colocar más o menos 2 pisos. En los pisos, según los cálculos del ingeniero, se van a ir 100 ladrillos, 200 bultos de cemento, O sea, la obra labor tiene que estar estipulada de manera adecuada. Es un contrato que no se puede renovar. O sea, si a ustedes lo contrataron por obra labor, no tienen que hacerle renovaciones. ¿Qué pasa actualmente? Es un contrato que no tiene nunca fecha de terminación, sino que lo dejan abierto, ¿cierto? Le tienen una fecha de inicio,
pero nunca lo cierran y de cerrarlo lo resultan renovando. Entonces vemos trabajadores que llevan con un contrato hora labor 15, 16 años, ¿cierto? Es un contrato que realmente genera una indemnización muy baja. Si yo quiero terminar el contrato, pues digo que se termina el contrato y solo tengo que pagar 15 días de indemnización, ¿cierto? Y lo puedo terminar en el momento que yo considere, porque definitivamente es cuando yo considere que se termina la obra. Entonces es un contrato que realmente genera una inestabilidad laboral muy fuerte, ¿cierto? Y es un contrato que estamos buscando acá. El contrato accidental ocasional es un contrato que realmente casi no se ve, es un contrato que es utilizado en entidades porque es un contrato que no más puede durar un mes, no puede ser prorrogado y que lo que se busca es que se desarrollen actividades que no son propiamente de la empresa, que son actividades que se necesitan por un momento, como la remodelación de la fachada, la colocación de pisos de los puestos de trabajo, o sea, actividades que no tienen nada que ver con la entidad y que no más pueden durar un mes. Y es un contrato que tiene que ser por escrito. Esos son los 4 tipos de contratos laborales que existen, ¿listo? Que tienen las condiciones. ¿Qué sucede? Pues todo contrato tiene una duración de periodo de prueba. Entonces, el contrato término indefinido puede tener hasta 2 meses, es decir, 60 días, ¿cierto? Como periodo de prueba. El término fijo no puede ser, o sea, tiene que ser máximo la quinta parte del tiempo de duración del contrato, ¿cierto? Entonces, dependiendo del tipo de duración, 4 meses, 6 meses, pues así se tiene que mirar cuál es la quinta parte de ese tiempo para poder estipular cuál es el contrato, el periodo de prueba del contrato término fijo. Y pues cuando el contrato término fijo pues se excede más allá de un año, pues porque recuerde que está hasta 3 años, pues puede ser más de 60 días. ¿Qué sucede, compañeros? Esto tiene que ser demostrable. No es que a mí me digan, ay, mire, Angélica, definitivamente consideramos que usted, transcurrió los 60 días, no cumplió con el periodo de prueba. Muchas gracias, hasta luego, pase por su liquidación. No. Si la empresa a mí me dice que no cumplí o que no pasé el periodo de prueba, me tiene que argumentar el por qué no pasé el periodo de prueba. ¿Por qué definitivamente la empresa no considera que soy la persona apta para ocupar el puesto? No es simplemente que me den una terminación sin decirme a mí la realidad o el por qué se genera esto. ¿Qué sucede? Así sea un periodo de prueba, se tiene que firmar un contrato normal, el contrato que todos firmamos, ¿cierto? Esos 2 meses, esos 15 días, esos 20 días van a generar la obligación en prestaciones sociales y seguridad social. No pueden llegar, digamos, a dejar de tenerse eso. ¿Hasta ahí alguna pregunta, compañeros? No, todo súper. No, señora. Listo, compañeros. Como les dije, esta clase No, esto la llevamos gracias. de 1 hora y media. Son las 7:21. Yo creo que vamos a dejar hasta acá porque esta es la parte más jurídica y realmente quiero que con sus compañeros, si en otra clase se conectan más, podamos ver ya, digamos, aprender entre todos. Acá vamos a tener un tablero. A ver, les muestro. Vamos a hacer una pizarra entre todos. Y este tablero, ¿dónde es que está? Les voy a mostrar cómo vamos a empezar a generar. Ay, Dios, bueno, no pude, me pidió una autorización. Pero entonces lo que vamos a hacer es que este tablero lo vamos a utilizar todos para aprender entre todos a liquidar la liquidación de prestaciones sociales, la liquidación de horas extras, dominicales, festivas. Hay un compañero o una compañera que en uno de los talleres que era de la jornada del trabajador, no me acuerdo el nombre, perdónenme, hizo la liquidación, quiero felicitarla. A la próxima les digo quién es, porque realmente utilizó muy bien las fórmulas que se dan en los módulos, entonces es muy bueno eso, pero la idea es que todos aprendamos. Entonces esa parte que va a ser como más
más técnica, más de desarrollo, pues la vamos a ver en la próxima clase. Hoy quería hacer era como un repaso muy general frente a los principios y los contratos para iniciar mejor, digamos, la próxima clase con toda la parte práctica de estos cursos. Entonces, muchas gracias, feliz noche a todos. Esta clase queda grabada y se las vamos a enviar a los compañeros. Si alguien tiene alguna pregunta, duda o algo, por favor, no duden. Ustedes tienen ahí mi WhatsApp, de manera interna me pueden preguntar lo que consideren pertinente y les puedo dar respuesta. Feliz noche para todos, compañeros. Muchas Feliz gracias. noche Muchas para gracias, todos. lo Gracias. mismo. Hasta luego. Felipe, Hasta luego, que descansen. Hasta luego. Que estén muy bien, muchas gracias. Gracias.